Buenas tardes. ¿Cuántos están bendecidos? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el Salmo 148, versículo 2, por favor. Vamos a leer dos versículos de donde vamos a tomar la enseñanza esta mañana. Salmo 148, versículo 2. Seguimos con la serie que comenzó ya el pastor Chuy hace 2 semanas, Los Ángeles en la Biblia. Y dice el Salmo 148, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Salmo 103, versículo 20, ahora vaya conmigo ahí, por favor. Salmo 103, versículo 20. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Yo voy a hablarles esta mañana acerca, aprendiendo de la vida de los ángeles. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos aprender de la vida de los ángeles como Dios nos revela de ellos en la Biblia? ¿Usted lo cree? Hablar de este tema, mis hermanos, sobre la vida de los ángeles de Dios es algo muy interesante. Ya, así como ya lo ha enseñado el pastor Chuy Olivares, solamente bajo la lupa de las Escrituras. Fíjense bien, existen más de 140 apariciones de ángeles en la Biblia y muchísimos textos más que nos hablan sobre los ángeles. Muchos de esos pasajes en las Escrituras que nos hablan de los ángeles están ligados, están relacionados con la adoración. Así como leímos estos 2 versículos anteriores, de esa misma manera, estos textos nos hablan cómo los ángeles adoran a Dios. Y mire, cuando nosotros adoramos al Señor, como hace un momento le adoramos, los ángeles se unen con nosotros para adorarlo. Nosotros no nos damos cuenta, pero así es. Ellos están prestos, deseosos para adorar a Dios. Y ya se han presentado testimonios que mientras el pueblo de Dios adora, hay quienes Dios les ha permitido revelar cómo los ángeles adoran junto a nosotros a nuestro Dios. Qué hermoso, ¿no, mis hermanos? Todo un ejército, como leíamos en la Escritura, adorando al Señor. Déjeme recordarle algunos puntos que ya el pastor Chuy nos ha enseñado para adentrarnos en el tema que yo ha puesto el Señor en mi corazón, aprendiendo de la vida de los ángeles. Ya se nos ha enseñado que los ángeles fueron creados por Dios antes de la creación del mundo y que ellos son mensajeros y ejecutores de la voluntad de Dios. También se nos ha enseñado que los ángeles son guardianes, protectores enviados por Dios al servicio de los herederos de la salvación, es decir, de los que hemos creído en Jesús. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Bueno, el Señor ha prometido que sus ángeles nos sirvan de esta manera, protegiéndonos, guardándonos. Pero también se nos ha enseñado de los diferentes tipos de ángeles que hay y que los menciona la Biblia. Serafines, querubines, ¿verdad? Todo ese orden de ángeles que la Biblia nos describe. Ahora, los ángeles, usted y yo lo vamos a encontrar que son mencionados en los 2 testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos encontramos una cantidad de actividad angelical. Y por dicha actividad, fíjense bien, usted y yo podemos conocer de sus vidas y aprender de ellas para nuestra vida cristiana. Y eso es lo que yo quiero hablar precisamente. Pero antes que eso, déjeme ponerle algunos ejemplos, como también los ángeles, Dios los ha enviado en muchas ocasiones para hacer otro tipo de actividades, como en Números, capítulo 22, verso 21, si va conmigo ahí. Números 22, 21. Y aquí encontramos una historia de un hombre llamado Balaam, que profetizaba, ¿verdad? Y que el rey Balac, rey de Moab, lo buscó para que
le profetizara y maldijera al pueblo de Israel. Y Dios en varias ocasiones le había dicho a este hombre que no lo hiciera. Pero por la codicia de lo que le ofrecía el rey Balac, rey de Moab, por tanta insistencia, veamos lo que sucedió precisamente en Números 22-21. Dice ahí: así Balaam se levantó por la mañana y preparó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Y qué pasó luego? Y la ira de Dios se encendió porque él iba, fíjese, porque ya se lo había dicho que no lo hiciera. Pero ahí va, ¿verdad? Por esa codicia. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice: y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mis hermanos, es impresionante que una asna tuviese más discernimiento que un hombre. Y a veces es triste, pero así pasa, ¿verdad? Que algunos simples tienen más discernimiento que algunos que ya tienen más tiempo en el Señor. Así esta asna, ¿no? Tuvo ese discernimiento que este hombre no podía ver. Y luego dice ahí: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, verso 25, y viendo el asna, el ángel de Balaam otra vez, él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y miren lo que hizo Dios. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Y qué hizo Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Dígame. Le respondió al asna. Yo no sé si Balaam en este momento se ubicó o no se ubicó, pero a mí se me hace raro porque hablando con un animal, la verdad ni agarró la onda Balaam. Estaba tan en lo suyo, tan enojado, tan molesto. Pero mire, Dios le habló por medio de la burra, ¿verdad? Ahí está la burra hablándole. Y le dice: ¿por qué me tratas así, de esa manera? Y entonces Balaam le respondió al asna y le dijo: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrarlo así contigo. Y mire lo que dice Balaam: no. ¿En qué andaba pensando este hombre, verdad? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y mire lo que dice el verso 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido. ¿Para qué vino el ángel? Para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Mis hermanos, Dios usa a sus ángeles en muchas ocasiones. Los envía para resistirnos o para corregirnos del camino perverso que muchas veces ya Dios nos ha dicho que no hagamos tal cosa, o a lo mejor nosotros estamos haciendo algo y Dios puede permitir el enviar incluso a un ángel para corregirnos en eso que no estamos haciendo bien. Otro caso muy conocido en la escritura, que Dios envió un ángel donde un hombre iba a tomar una decisión que no era la que Dios quería, es José, desposado de María. Cuando él se enteró que María estaba encinta, embarazada de Jesús,
La escritura nos muestra claramente en Mateo capítulo 1 cómo él había decidido dejarla, abandonarla, ¿verdad? Porque él no entendía cómo que está encinta del Espíritu Santo y como que decía, no, pues a lo mejor pues me engañó con alguien. Pero en esa noche, cuando él dormía, dice la escritura que un ángel del Señor se le presentó en sueños para corregir el pensamiento que tenía de sus decisiones que iba a tomar. Y le dijo que lo que había sucedido, que María ciertamente estaba embarazada por el Espíritu Santo y que iba a tener un hijo que sería el Salvador del mundo. Pero fue un ángel que Dios usó para corregir aún eso. Los ángeles, mis hermanos, son enviados por Dios alguna vez a nuestras vidas para corregir o para enmendar un camino no correcto que nosotros estemos llevando. Déjenme compartirles una experiencia de hace muchos años. Cuando empezábamos en casa de oración, ya hace algunos años, nosotros íbamos íbamos a pasar películas y a predicar el evangelio a un pueblo que se llama Santa Cruz de las Flores, que es donde tú vas rumbo a Tlajomulco por la prolongación López Mateos, y hay unas gasolineras llamadas Las Cuatas, y a un lado está este pueblo llamado Santa Cruz de las Flores. Ahí íbamos a pasar películas. Estábamos solteros, jóvenes, y comenzábamos en el Señor. Nos hacía falta madurar. Y bueno, fuimos ahí después de un día de pasar película y de predicar el evangelio. Yo traía un Maverick de mi hermano, que no era mío, era de mi hermano, que tenía un escape con sonido deportivo, y pues sonaba muy bien, ¿verdad? Tú le acelerabas y sonaba el carro bonito, deportivo. Ya cuando veníamos de regreso, mis hermanos, en el auto, por ahí nos rebasó otro auto que se llama, en ese tiempo es el Super Beat, de otra marca. Entonces cuando me rebasa, yo traía dos jóvenes ungidos conmigo, bien ungidos. Mire, tan ungidos que cuando pasa el carro me dicen, ¿a poco te vas a dejar? Y pues que le acelero. Y ahí vamos jugando carreras. Fíjese, en ese tiempo esta carretera solamente era de dos sentidos, de ida y de regreso. No era de así pues con tantos carriles que hoy son, pero en aquel tiempo eran de dos carriles. Y ahí venimos jugando carreras. Yo venía todo lo que aguantaba este auto, la verdad, pero era muy fuerte. Cuando venimos llegando, ya entrando a Bugambilias, por ese rumbo, apareció una patrulla que nunca la vimos, un federal de caminos. Se vio la tarola así a un lado, yo iba en mi carril, ya iba ganándole al otro, ¿verdad? Y de repente Runa aparece así, de la nada salió, y que veo lo azul, y luego, oríllese a la orilla. Bueno, me dijo que me saliera del camino, me detuviera. Y cuando yo dije, Jesús, fue lo único que dije, ¿verdad? Me salí y luego pues ya me bajé del auto. Y cuando se baja el federal, créanme que yo nunca he visto un federal igual. Era un hombre alto, bien parecido. La verdad, su rostro era un rostro que te impactaba, sus expresiones. Y entonces lo primero que me dijo, su licencia. Entonces yo era un joven, pues no traía licencia. Entonces fui al auto, fui al auto a buscar mi licencia, y vine, ay, se me olvidó. Y entonces me dicen, bueno, entonces muéstreme su tarjeta de circulación. ¿Y qué creen? Fui a la cajuela y no estaba la tarjeta de circulación. Pues entonces es un auto robado, ¿o no? Entonces vengo de regreso con el federal y le digo, ay, discúlpeme señor, pero es que se nos olvidó y esto y aquello. Y entonces me dice el federal, bueno, si no trae licencia y no trae tarjeta de circulación, entonces los voy a meter en la cárcel un día y les voy a quitar el auto. Ah, permítame. Entonces fui con los ungidos al carro, que nos van a meter a la cárcel un día.
Y entonces los dos pelones así con los ojos, ¿verdad? Dice, vamos a juntar una ofrenda de amor. Y bueno, entre lo que traíamos, discúlpeme, nunca haga eso. Fue una lección que jamás se me va a olvidar. Jamás, créalo. Para mí fue una lección que Dios me dio. Juntamos un dinero. Ya cuando venía con el dinero, llegué con el hombre y le dije, ay, mire, échenos la mano y que no sé qué, y que Dios lo bendiga. Cuando le dije que Dios lo bendiga y le puse, él sabía que era dinero, se me quedó viendo y me dijo, guárdese su mugroso dinero. Yo soy la persona más recta, más honesta, más íntegra que usted se puede imaginar. Y cuando me dijo eso, yo sentí que me atravesaron una espada de lado a lado. No sé si alguna vez has experimentado eso en alguna lección, o yo soy el único. Ay, me siento raro. Pero mire, haga de cuenta, me sentí tan mal. No lloré nada más porque soy de Jalisco, ¿verdad? Y le dije al oficial, le dije, perdóneme, pero la verdad, ¿qué lección me está dando usted en este momento? Según yo soy cristiano, según fui a pasar películas y hablarles de Cristo, y luego vengo y me encuentro que vengo manejando a más de, bueno, no digo cuánto, para que no se asusten, ¿verdad? Y vengo rebasando los límites de la velocidad, y luego usted todavía le quiere ofrecer dinero para comprarlo, y pues imagínese, me siento muy mal, discúlpeme, haga lo que tenga que hacer con nosotros. Y en ese momento me dice, mire, por esta vez lo voy a dejar ir. Jamás quiero volverlo a ver que vuelva a hacer lo mismo. Para mí fue una lección. Y quiero decirle una cosa, para mí era un ángel. Y usted sabe por qué le digo. Porque esos hombres no son así. La verdad, no son así. Este hombre era un hombre diferente. Pero Dios usa. ¿Sabían que Dios usa a sus ángeles como Balaam? Ahí está como Balaam. Trató de detenerlo. Aquel no lo veía, la burra lo veía. Nomás faltara que yo con todo y todo no lo viera, ¿verdad? Sería como Balaam. Pero el carro sí lo vio, porque se detuvo. Entonces, mis hermanos, prestemos atención, porque Dios usa a los ángeles, pero también Dios usa a los ángeles para cuidarnos. ¿Cuántos saben que Dios usa a los ángeles para cuidarnos también? Dice el Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios ha puesto a sus ángeles a nuestro cuidado, y podemos decir que hay una estrecha relación entre los ángeles con los hombres, aunque nosotros, mis hermanos, no los podamos ver ni nos demos cuenta, pero hay una estrecha relación. Dios ha puesto a los ángeles para nuestro servicio. Y déjenme contarles otra situación, otra vivencia de cómo Dios envía a sus ángeles para cuidarnos. En 1989, que ya llovió, ¿verdad? Yo tenía 2 años de casado. Y mi esposa junto con 2 hermanas, y iba mi hijo, el mayor tenía 2 años, ella estaba embarazada de mi segundo hijo, y iba mi sobrina, un poco más chica que mi hijo. Iban rumbo al Paraíso, ¿verdad? A Colima, y cuando ellas iban en carretera, por alguna situación se volcaron, dieron vueltas en el auto. Varias vueltas dieron en el auto. Una cuñada que iba de copiloto con ella salió disparada por la ventana del auto. Mi hijo y la sobrina y la otra hermana salieron disparados por el vidrio trasero del auto. Y una de mis cuñadas quedó, haga de cuenta, el auto donde se detuvo, ella quedó a un lado. Si el auto da una vuelta más, la aplasta. Mi otra cuñada quedó hacia un lado del auto en un pantano, ¿verdad? Todo lleno de agua sucia, oscura. Pero lo curioso es que tenía en la mano a uno de los niños, y en la otra mano a mi hijo, mi sobrina y mi hijo. O sea,
Y dice mi esposa que pues ella fue la que quedó boca abajo en el auto, y gritaba que se le ayudara. Y dice que de repente aparecieron unos hombres con mantas blancas. Eran como 6 hombres altos. Siempre esa descripción. 6 hombres altos con mantas, como si trabajaran en la harina, ¿verdad? Y entonces ellos fueron los que llegaron, la ayudaron a salir del auto, buscaron a la hermana que estaba a un lado, y luego a los niños, pues todos, mi hijo estaba sangrando del rostro por los vidrios, le ayudaron a tratar de limpiarlo, los envolvieron en las sábanas, eso que llevaban, ¿verdad? Eran mantas blancas, perdón, los envolvieron. Y llegó la ambulancia. Dice mi esposa que cuando llegó la ambulancia, ellas buscaron a los hombres para agradecerles, pero en ese momento, dice, ya no estaban. ¿Cuántos saben que Dios manda a sus ángeles para cuidarnos? Yo no tengo ninguna duda que Dios manda a sus ángeles. Un caso más que una hermana de aquí de la congregación un día al final de un servicio me compartió y me dijo: mire, hermano, le quiero platicar una experiencia. Dice, yo tengo una hija y tengo una hermana y tiene una hija y son muy amigas, y dice, viven en un pueblo aquí cercano. Dice, eran las verbenas de Semana Santa y de Pascua que hacen en el pueblo, y mi hija me dijo: mamá, déjame ir. Son cristianos, vienen a la iglesia, también la hermana allá en el pueblo es cristiana, y la hija. Entonces déjame ir con mi prima. Y bueno, fue. Y dice que estando allá en Semana Santa, la tía un día en la noche dijo: bueno, vamos a cenar. Y salieron a cenar a la feria, y cuando cenaron venían de regreso a la casa, y en una calle, cuando venían ellas en su camioneta, dice que de repente se les atravesó otra camioneta y se les cruzó, y para impedirles el paso, y se bajó un hombre así, dice, horrible, ¿verdad? Con una botella en la mano, y empezó a golpear el vidrio y decía: las 2 jóvenes se vienen con nosotros. 2 veces golpeó el vidrio: las jóvenes se vienen con nosotros. Dice que cuando este hombre estaba haciendo eso, de repente llegó una camioneta y se bajaron 2 hombres con batas negras, altos, nuevamente esta descripción, altos. Dice, y uno de ellos les dijo: hey, ¿qué tienes con ellas? Ellas vienen con nosotros. Y dice que volteó aquel hombre, soltó la botella, sorprendido de verlos, y corrió a la camioneta y le dijo al otro: vámonos. Y se fueron rápido. Y entonces este hombre se acercó a la ventanilla de la camioneta con las mujeres y les dijo: vayan, manejen hacia su casa, nosotros vamos a ir detrás de ustedes. Cuando llegaron a su casa, se bajaron para darle gracias a estos hombres por haberles ayudado. Ya no estaban. ¿Quiénes serán? ¿Cuántos saben que el Señor envía a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos y que nuestro pie no tropiece con piedra alguna? ¿Usted lo sabe? Este es nuestro Dios. Esta es la actividad de los ángeles. Esta es la vida de los ángeles al servicio de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque también Dios ha puesto a los ángeles a nuestro servicio para guardarnos, para protegernos, para darnos un mensaje de parte de Dios, para corregir algún comportamiento incorrecto. Pero fíjese bien, pero no para que oremos a ellos, no para que clamemos a los ángeles. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga eso, y no debemos hacerlo. Al único que debemos de clamar es ¿a quién? A nuestro Dios, por su ayuda. Pero tampoco, fíjese bien lo que le voy a decir, pero tampoco para que nosotros consultemos a los ángeles sobre cosas futuras. Y se lo digo esto porque esto es muy común en los esotéricos. Los esotéricos, mis hermanos, usan el estudio de los ángeles para decirte engañosamente que cada persona tiene un ángel guía en su vida, al cual puedes conocer su nombre, con el cual puedes comunicarte, y el que te puede dar algunos datos o conocimiento del futuro. Eso es lo que dicen los esotéricos. Pero esto no es verdad, porque estos no son los ángeles de Dios.
Los ángeles de Dios no son enviados para eso, no son para que tú y yo, los únicos nombres que nos permite conocer son los que están aquí en la Biblia, registrados. Pero hay millones y millones de ángeles de Dios. Y Dios lo único que nos está diciendo en la Escritura, que Él nos envía a sus ángeles a favor de nosotros, para ayudarnos, para servirnos, como ya lo dijimos, para corregirnos, pero no para consultarlos. Déjeme ponerle un ejemplo. Un día yo vi un programa de televisión ya hace años, y me quedé observando el programa porque estaba una mujer precisamente que decía que tenía contacto con los ángeles de las personas. Y ella les decía a los del programa, que eran hombres y mujeres, les decía que si alguien de ellos quería conocer a su ángel, ella podía contactarlo con su ángel. Y entonces una de las conductoras dijo: ay, yo quiero conocer a mi ángel, yo quiero conocer a mi ángel. Y entonces aquella mujer comenzó a hacer movimientos tan raros, tan horribles, la verdad. Yo estaba viéndolo. Y comenzó a hablar en una voz diferente, le cambió la voz. Y le dijo a esta mujer: yo soy tu ángel Astarot. Cuando le dice eso, yo dije: asústame. Porque ¿sabe quién es Astarot? Aunque los esotéricos también usan este nombre en las cartas del tarot, también lo usan ahí. Hace referencia a la diosa Astarte, diosa de los fenicios y conocida por los israelitas en el pasado por Astarot. Este nombre está en la Biblia, pero es un nombre de una diosa. Dice, se lo leo nada más en uno de tantos textos que hay en Jueces 10:6, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y Astarot, de quien estaba usando ese nombre esta mujer, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Tenga cuidado, ¿verdad? Hablamos de este tema de los ángeles, es importante conocerlo, saberlo, pero lo que Dios nos revela en su palabra acerca de ellos. El tema de hoy se llama aprendiendo de la vida ¿de quién? De los ángeles. Ya les he mencionado nada más algunas de sus actividades realmente de los ángeles de Dios hacia nosotros. Pero ahora vamos a conocer sobre la vida de ellos. ¿Qué le parece? ¿Quiere aprender de los ángeles? Vamos a aprender lo que Dios nos muestra en su palabra. Los ángeles, mis hermanos, debemos de entender que ellos proveyeron un servicio significativo a Cristo, del cual nosotros los cristianos deberíamos aprender. Ese servicio que ellos le rindieron a Cristo es un servicio que nosotros deberíamos aprender en nuestra vida cristiana para ofrecerlo de la misma manera como ellos lo hacen. Porque, por ejemplo, en Mateo 6:10, la Biblia dice, Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración y les dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta lógica que nos haríamos es: ¿quiénes hacen la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles de Dios, no los caídos. Los ángeles de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo la hacen? Que se nos pone como ejemplo del cielo. ¿Cómo harán los ángeles la voluntad de Dios? Que se nos está poniendo aquí en esta enseñanza de Jesús como un ejemplo para nosotros. Los ángeles en el cielo, mis hermanos, hacen la voluntad de Dios totalmente, inmediatamente y alegremente. Que así lo deberíamos de hacer nosotros. La voluntad de Dios totalmente, inmediatamente, alegremente. ¿Puede decirlo conmigo para que no se le olvide? ¿Cómo debemos hacer la voluntad de Dios? Totalmente, inmediatamente y alegremente. Así debe de ser. De esa misma manera como ellos lo hacen allá en el cielo. Ellos están dispuestos en todo momento, esperando una orden de parte de Dios para cumplirla inmediatamente. Yo quisiera que así estuviéramos nosotros.
Ellos no se fijan, fíjense bien, los ángeles no se fijan en qué tarea se le está encomendando hacer. Simplemente su vida está enfocada en hacer la voluntad de Dios. En eso está enfocada sus vidas. No hay otra cosa más importante para ellos: hacer la voluntad de Dios. Esto no me hace recordar mucho al hermano Pablo Hunter, porque desde que yo le conocí soltero, que empecé en algunas veces a hacer algún viaje con él, siempre me acuerdo que me decía, hermano, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y se me quedó grabado. Así que mi hermano, pues está uno en ese enfoque. Usted y yo como iglesia tenemos que tener el mismo enfoque de los ángeles. Mire cómo nos enseñan que lo más importante en la vida suya y en mi vida sea hacer la voluntad de Dios. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuántas cosas hicimos para Dios. A lo mejor tú tienes una lista larga y a lo mejor tú le dices: Señor, yo fundé, yo establecí 1000, 2000, 5000, no sé cuántas iglesias. No, Dios no va a preguntar eso. Dios va a preguntar: a ver, ¿qué hiciste con tu voluntad? Con mi voluntad en tu familia. ¿Hiciste mi voluntad con tu familia? Porque yo te dije, varón, a ti, yo te dije claramente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, ¿estás dando tu vida por tu esposa? Esa es la voluntad de Dios en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya no dicen amén? Ya no se oye tanto. Pero miren, mis hermanos, los ángeles, ellos, esta es su función. A ellos no les importa qué Dios les mande a hacer. Yo pienso como un ejemplo de su posición. Imagínense dos ángeles, ¿verdad? Dios les da la orden. A uno le dice: hey, ve a gobernar tal ciudad. ¿Saben qué hace el ángel? Va y obedece totalmente, inmediatamente y alegremente lo que Dios le manda hacer. Pero a otro ángel le dice: a ver, tú ángel, ve a barrer esa misma ciudad. Ese ángel no le va a decir: ay, ¿por qué lo mandas a gobernar y a mí me mandas a barrer? No, ese ángel, ¿saben qué va a hacer? Va a agarrar la escoba y va a ir a hacer lo que Dios le ordenó hacer, porque él sabe que lo más importante es hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Así que si Dios le manda hacer y servirle en algo simple y sencillo, no lo vea usted como algo insignificante. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hay muchos servidores allá adentro con los niños, no se ven. Son ministerios que no se ven. Esos son los ministerios que más se ven. Esos son ministerios que no se ven, pero están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña con sus ángeles. Número 1, vamos a aprender. Número 1, me dijeron que tenía chance ahora 3 horas, así que hasta aquí fue la introducción. Número 1, los ángeles, mis hermanos, en su servicio a Cristo nos muestran y nos enfatizan la divinidad de Cristo. Es decir, nos muestran y nos enfatizan en su servicio que Cristo es Dios. Un texto, Juan capítulo 1, versos 50 y 51. Jesús está hablando con Nicodemo. Cuando está hablando con uno de los discípulos. Aquí tuvo un encuentro con uno de ellos, y le está diciendo Jesús, no es Nicodemo, es otro, ¿verdad? Natanael. Y le dice Jesús: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, los ángeles al servicio de Jesucristo, los ángeles en la disposición de Cristo, mostrando que Cristo es Dios.
Eso es lo que hacen los ángeles. Esta es una palabra que Dios ha cumplido. Los cielos están abiertos, los ángeles están sujetos a Cristo, le sirven de todo corazón, pero también la orden a los ángeles es que nos sirvan a nosotros los redimidos de igual manera que Cristo por órdenes de Dios. Así que mis hermanos, si algo podemos aprender de los ángeles en este caso, es que nuestro servicio a Cristo, fíjese bien, nuestro servicio a Cristo y a los demás, nuestra obediencia al Señor debe mostrar y debe enfatizar que Cristo es Dios en nosotros. Así como lo hacen los ángeles. Yo te pregunto, todo tu servicio, el servicio que prestas en tu casa, muestra y enfatiza que Cristo es Dios en tu vida. ¿Lo ve tu esposa? ¿Lo ven tus hijos? ¿Lo ve tu esposo? ¿Lo ven tus hijos? ¿Lo ven tus padres? ¿Lo ven tus hermanos? Todo tu servicio en la calle, en tu trabajo, cuando vas a tu trabajo, ese servicio, cuando vas a trabajar, ese servicio que prestas en tu trabajo, está mostrando y está enfatizando que Cristo es Dios en tu vida. Los ángeles lo hacen. Déjeme ponerle otro ejemplo. Cuando Pedro le dijo a Jesús estas palabras, y va conmigo a Mateo 18, 21, por favor. Mateo capítulo 18, verso 21. Ya como un ejemplo en la vida práctica. Dice aquí: entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego dijo: ¿hasta 7? ¿Sabían ustedes que de acuerdo al contexto cultural de ese tiempo, los rabinos, los maestros enseñaban que si alguien perdonaba 3 veces al día, era suficiente? Así que imagínense a Pedro. Pedro fue con el Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Seguro dijo: no hombre, ahorita me van a dar una medalla de galardón. Ahorita el Señor me va a aplaudir. Ay, Pedrito, hasta que te sacaste una buena, ¿verdad? ¿Hasta 7? ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, ¿cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? 70 veces 7 significa que debemos perdonar siempre. Jesús usó un número de una manera simbólica para mostrarle a Pedro que el perdón de parte de nosotros, los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, el perdón lo debemos de brindar. ¿Cuándo? Siempre. Ahora déjeme decirle una cosa: cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros sabemos perdonar siempre al que nos ofende, al que habla de nosotros, al que injuria de nosotros, el que calumnia de nosotros, cuando nosotros sabemos perdonar siempre, ¿sabe qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar mostrando y vamos a estar enfatizando que Cristo es Dios en nosotros. ¿Tú quieres que alguien conozca a Cristo que es Dios? ¿Tú quieres que alguien pueda ver a Cristo que es Dios? Tú tienes que mostrarlo con tu vida. Pero no solamente eso hicieron los ángeles. Punto 2, vamos a ver otro punto. Ya vimos uno. Ellos con su servicio, dijimos, muestran y enfatizan que Cristo es Dios. Pero vamos a ver el segundo. El segundo, los ángeles, mis hermanos, reconocen la superioridad de Cristo y por eso viven obedientes a Él. Vamos a ver un texto. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro capítulo 3 verso 22. Aquí se nos dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús. Y a Él están sujetos. ¿Quiénes están sujetos? Los ángeles, autoridades y potestades. Note lo que dice: están sujetos. ¿Cómo están? No con sujeta,
parada. O sea, cuando uno se enoja así, ¿verdad? Que para uno la trompa, no, la boca. No se está refiriendo, sujetos, obedientes, siempre sometidos a lo que Dios ordene, lo que Dios diga. Así están ellos. Los ángeles, mis hermanos, no hacen nada que Cristo no les ordene hacer. Nada. Están sujetos a Él, viven tan sometidos a la voluntad de Él, que como dijimos al principio, ellos son los ejecutores de la voluntad de Dios. Ellos entienden perfectamente bien que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo entienden. Y eso es a lo que se dedican. Siempre, si usted analiza cada pasaje en la Biblia donde Dios les envió a ejecutar su voluntad, ellos van y lo hacen como Dios se los ordena hacer. Tal es el ejemplo de Génesis 19, cuando Dios les ordenó ir y destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero en el capítulo 18, cuando a Abraham se le informa de lo que Dios va a hacer, Dios dice: no puedo ocultarle esto a Abraham. Y le revela: voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham clama porque él tenía familia ahí, a su sobrino Lot y a su familia, y clama a Dios por ellos. Y entonces Dios le da la orden a los ángeles, mire, de que hagan. Génesis 19, 12, verso 12, vamos a leer hasta el verso 12 al 15. Dice: y dijeron los varones a Lot. Estos varones son esos ángeles que se transforman, que toman forma humana por un momento para cumplir la voluntad de Dios. Y dice que le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Fíjese, hasta los yernos los iban a salvar. Pero vamos a ver qué pasó. Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir la ciudad, destruirlo todo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, es decir, todavía ni siquiera casados estaban, pero miren, tuvieron la esperanza. Más bien que ellos la rechazaron. Así que ahí están, ¿verdad? Lot fue, habló con ellos y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Véanlo, los ángeles cumpliendo con la voluntad de Dios, sujetos a hacer lo que Dios les ordene hacer. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros de esta misma manera, tan sujetos a Dios para hacer todo lo que Dios nos demanda que hagamos? ¿Qué tan sujeto vives a Cristo? ¿Lo haces como los ángeles? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos reconocen la superioridad de Cristo? Voy a repetirlo. ¿Cuántos reconocen la superioridad de Cristo? Bueno, déjenme decirles una cosa. Los ángeles reconocen la superioridad de Cristo y por eso viven sujetos a Él. Es como demuestran que realmente Cristo es superior a ellos, por estar sujetos a Él. Si yo digo que reconozco la superioridad de Cristo, entonces debo de aprender lo mismo que los ángeles. Seguro vivo sujeto a Cristo, seguro vivo obediente a todo lo que Cristo demanda de mí en su palabra. Eso es como debe de ser, porque esa es la manera en que realmente muestro la superioridad de Cristo. Vaya conmigo a un texto, Santiago 4, verso 7, por favor. Santiago 4:7, un texto que lo hemos leído y lo conocemos. ¿Lo tiene? Dice ahí: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer el diablo? Ahora, yo pregunto, ¿cómo vas a resistir siempre al diablo? ¿Cómo lo debes de resistir? Porque algunos dicen, y luego te contestan, haciendo guerra espiritual.
¿Verdad que así lo dice la Escritura? Porque puedes hacer mucha guerra espiritual, puedes pasarte horas y horas y peleando y sacando la espada y te doy en el corazón y puedes decir muchas cosas, pero déjame decirte una cosa: si no vives sujeto, si no vives sometido a Dios, el diablo te va a traer como en feria. Pero si tú vives sujeto, tú vives sometido a Dios y le resistes por esa sujeción y por esa obediencia, el diablo siempre va a estar huyendo de ti. Cuando te vea, te va a dar la media vuelta. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que debemos hacer. Porque hay algunos hermanos a veces que dicen: ay, hermano, es que el diablo me trae asado. Y yo le digo: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Vives sujeto a Dios? Ahí lo dice. Esa es la manera en que resistimos al diablo, y esa es la forma en que el diablo va a estar huyendo de nosotros. Y los ángeles, mis hermanos, eso es lo que hacen. Ellos muestran la superioridad de Cristo por su sujeción a Él. Que así sea con nosotros, que realmente mostremos que Cristo es superior a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Por nuestra sujeción a Él. Amén. 3. Vamos a un tercero. ¿Qué más aprendemos de los ángeles? Los ángeles, mis hermanos, sirvieron moviendo la piedra en la resurrección de Cristo. Vaya conmigo, Mateo 28. Y ahí lo deja porque vamos a aprender 2 puntos ahí mismo. Mateo 28, versículos 2 y 3. ¿Lo tiene? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo el ángel? A ver, dígame, ¿qué hizo el ángel? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Wow. En las Escrituras nosotros podemos ver a los ángeles participando y sirviendo en la resurrección de Cristo. Déjenme ahora aplicarlo a nosotros, porque dijimos que el mensaje se llama Aprendiendo de la vida de los ángeles. Nosotros deberíamos de prestar el mismo servicio que los ángeles le prestan a Cristo. Pero en este caso, ¿cómo lo aplicaríamos? Moviendo la piedra para que Cristo resucitado pueda manifestarse en nosotros. Nosotros, mis hermanos, deberíamos de mover aquellas piedras, escúcheme, aquellas piedras que todavía hay en nuestros corazones y que nos impiden que se vea Cristo resucitado en nuestras vidas. Muchos, mis hermanos, quizás no han visto a Cristo resucitado en su vida porque no han movido aquella piedra de amargura. No han quitado aquella piedra de incredulidad. No han quitado aquella piedra de falta de compromiso con Jesús. No han quitado aquella piedra de falta de perdón por lo que le hicieron o por lo que le dañaron. No has movido aquella piedra de enojo, de rencor, de odio. No has movido aquella piedra de orgullo, de pecado. Si deseas ver a Cristo resucitado en tu corazón y en tu vida, hermano, necesitas, como el ángel, mover la piedra que impide la manifestación de nuestro Cristo resucitado en nosotros. Muévela, quita esa piedra. Amén. Hay muchos que siguen con vidas iguales. Aun cuando han venido a Cristo, no ven cambio alguno en sus vidas. Su trato hacia sus esposas sigue siendo el mismo. Su trato hacia sus hijos sigue siendo el mismo. Su trato hacia sus padres sigue siendo el mismo. ¿Saben qué pasa? No se ha movido la piedra. Cristo ya resucitó, Cristo ya está vivo. La gente necesita saber que Cristo vive. La gente necesita, en tu trabajo, necesitan saber que Cristo está vivo. En tu casa, con tu familia, necesitan saber que Cristo está vivo. Pero tú eres el que debes mover la piedra que está estorbando para que el Cristo resucitado se pueda ver en ti.
Punto número 4. Tiene relación. Los ángeles, mis hermanos, sirvieron anunciando la resurrección de Cristo. ¿Sabían que Dios les dio este privilegio a los ángeles al inicio? Pero la responsabilidad es nuestra, no de ellos. Pero les dio este privilegio. Ahí mismo, Mateo 28, verso 5. Ahí viene. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres que habían ido temprano al sepulcro: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Fíjense qué anuncio dieron. Anunciaron: ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Quién anunció la resurrección de Cristo? Un ángel. Se le dio ese privilegio. Pero ¿saben de quién es la responsabilidad desde ese momento hasta que Cristo venga a anunciar a nuestro Cristo resucitado? Cristo está vivo. Es de nosotros, la iglesia. Eso es lo que nos enseñan los ángeles. Esa fidelidad de servir a Dios y anunciar su resurrección. Así nosotros debemos anunciar la resurrección de Cristo. Yo me puedo imaginar a este ángel, mi hermano, emocionado de ver a Cristo resucitado, emocionado de poder dar esta noticia a los que fueron al sepulcro, a estas mujeres. ¿Qué tan emocionado estás tú presentando a Cristo vivo? ¿Qué tan emocionado estás tú presentando a ese Cristo que ha resucitado? ¿Qué estás anunciando? Es lo que yo te pregunto en esta mañana. ¿Qué estás anunciando tú? Porque muchos anuncian otras cosas y lo que menos anuncian es que Cristo vive. La Biblia habla de los primeros cristianos. Pedro y Juan iban al templo a orar. Se encontraron con un cojo en la puerta que estaba ya desde nacimiento así, y oraron por él y fue sanado. Y entonces hubo un alboroto en el pueblo, de tal manera que el cuerpo jurídico de Israel, el Sanedrín, mandaron guardias, los tomaron, los llevaron con ellos. Y mire, le dieron la oportunidad a Pedro a hablar. Ahí en Hechos capítulo 4, verso 9, vamos a ver qué sucedió, cómo ellos mostraban a Cristo en sus vidas. Dice Pedro ahí en Hechos 4, versículo 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, ¿por quién? Por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora escuche lo que ellos dijeron, el cuerpo jurídico, en el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasó? Se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Dice, y le reconocían que habían estado ¿con quién? Miren, hermanos, este cuerpo jurídico, cuando asesinaron a Jesús, cuando lo crucificaron, ellos creyeron que habían acabado con este movimiento. Ellos pensaron que nunca más, ya este iba a ir en declive, pero nunca se imaginaron que ahora ese Cristo resucitado, mis hermanos, se iba a manifestar en cada uno de sus discípulos. Ahora Cristo no solamente iba a estar en Roma, ahora Cristo iba a estar en Alemania, ahora Cristo iba a estar en España, ahora Cristo iba a estar en Argentina, ahora Cristo iba a estar en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en todo el mundo, porque Cristo está como vivo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que anunciar que Cristo está vivo.
¿Lo estás anunciando en tu trabajo? ¿Lo estás anunciando en tu casa? Algunos, mis hermanos, es triste, pero lo que están anunciando son puras quejas. Algunos están anunciando pura murmuración, crítica, desánimo. Algunos incluso solamente están anunciando su orgullo, o anuncian su maltrato a su familia, o el maltrato a sus esposas. Eso es lo que anuncian. Si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Cristo, los ángeles nos ponen una gran lección. Debemos anunciar que Cristo está vivo. Amén. Pero no solamente anunciaron eso. Un quinto punto: los ángeles anunciaron la segunda venida de Cristo. También Dios les dio ese privilegio al principio, pero es responsabilidad de nosotros seguir anunciándolo. Hechos 1, verso 10 y 11. Ahí encontramos, Jesús está siendo alzado en la ascensión. Dice aquí: y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Cristo se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles. Ahí estaban los ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fíjense, ahí están anunciándolas, así vendrá. Una vez más, vemos ese servicio de los ángeles, que ellos le rindieron a Cristo anunciando su segunda venida a sus discípulos. De la misma manera, nosotros, mis hermanos, deberíamos de anunciar el regreso de Cristo, que Él vendrá con poder, que Él vendrá con gloria, que es verdad que el mundo cada día lo vemos peor, más difícil, más complicado, pero mis hermanos, ¿saben quiénes somos los responsables de mostrar que Cristo viene? Nosotros. Y los ángeles nos dan esa lección. Cristo va a regresar, Él va a volver y vendrá con poder y gloria. Pero ¿cómo lo estabas esperando? ¿Cómo lo estás esperando? ¿Lo estás esperando con una vida de progreso, de progresividad en tu santidad? ¿O cómo lo estás esperando? ¿O estás como aquel siervo que dice en la escritura, un siervo imprudente que decía: mi señor tarda en venir, y maltrataba a sus consiervos? Eso dicen, tienen diciendo eso, que va a venir y pasa, y ya mi tatarabuelito está bien. ¿Y desde cuándo dicen y no viene? Cristo va a venir, mis hermanos, y es nuestra responsabilidad anunciarlo. Cristo viene de regreso. Amén. Y no solamente anunciarlo, sino estar preparados para su venida cuando Él regrese, porque Él mismo nos dijo que cuando Él venga, mis hermanos, no nos va a avisar, Él va a venir en forma sorpresiva. Pero si tú en tu vida diaria deberíamos vivir como si hoy fuese a venir Cristo. Cada día, cada día. Déjenme contarles una historia real de un predicador muy conocido que le invitaron a unas conferencias a Puerto Vallarta. Y ahí, en el lugar donde había el evento, se encontró con una pareja de pastores que él conocía y que ellos venían de Canadá. Cuando se acabó el evento y venían de regreso, aquellos de Canadá invitaban a este predicador famoso y le decían: ven con nosotros, acompáñanos para que nos compartas la palabra acá en Canadá. Pero él tenía un compromiso en México y les dijo: bueno, no puedo ahora. Nos ponemos de acuerdo después en una fecha posterior para poder estar con ustedes. Entonces él tomó su vuelo casi a la misma hora para México y ellos hacia Canadá. ¿Y qué creen que pasó? El vuelo que iba hacia Canadá tuvo un desperfecto, cayó al mar y todos murieron. Y eso no fue hace mucho. Sucedió. Y este predicador, cuando llegó a la Ciudad de México y se enteró, él dijo: deberíamos vivir los cristianos anunciando la venida de Cristo como si fuera nuestro último día. En el caso de él pensaba y decía: voy a predicar como si hoy fuese mi último día.
Así debemos de vivir. Así debemos de estar esperando a Cristo, como si hoy fuese a venir. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, caemos en un letargo, caemos en una como que lo vemos muy lejano y como que tomamos cierta confianza equivocada, que nos damos el lujo de no llevar las vidas del cristianismo como debiera de ser. No, aprendamos de eso de los ángeles. Ellos no crean, cuando anunciaron la venida, me los puedo imaginar con todo el gozo del mundo. Me pueden aguantar, me quedan 2 puntitos rápidamente nada más. Uno más, el sexto. Los ángeles adoran a Dios, pero ellos no permiten ser adorados. Un texto, Apocalipsis 19, verso 9. Los ángeles adoran a Dios, pero ellos no permiten ser adorados. Apocalipsis 19, 9 dice: y el ángel me dijo, está ahí Juan el apóstol, escribe, bienaventurados los que son hallados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y vea qué pasó en el verso 10. Dice que Juan el apóstol dice: yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Mis hermanos, los ángeles nunca permiten ser adorados. Los de Dios, los que no son de Dios, al contrario, te van a tratar de desviar. Pero los ángeles de Dios, aquí está un ejemplo. Ellos no buscan adoración para ellos. Ellos canalizan, como se lo dijo aquí este ángel a Juan, adora a Dios. Ellos dirigen a la gente a Dios, como también nosotros deberíamos de hacerlo. Pero es triste que hay muchos dentro de la iglesia, hombres y mujeres, que pretenden ser reconocidos, aplaudidos, que quieren sus monumentos, que la gente los alabe, que la gente los tenga por encima, cuando todos deberíamos de adorar a nuestro Dios. Todos. El ángel dirigió pronta y claramente a Juan y le dijo, no lo hagas. Es triste ver hoy en día, mis hermanos, que hombres y mujeres que dirigen a la gente hacia ellos, que buscan ser el centro de la gente, que apartan de la verdadera adoración a muchos. Hombres y mujeres que les gustan los aplausos, que no debe de ser así nunca, mis hermanos. Si los ángeles, repito, siendo superiores a nosotros en inteligencia y en poder, nos dan una gran lección. ¿Quién somos nosotros para buscar algo que no nos corresponde? Amén. No somos superiores. Nunca busque que la gente se dirija a usted, porque usted estaría en contra de lo que el Señor enseña en la palabra. Busque que la gente adore a Dios. Dirija a la gente a Dios. Siempre. Y por último, los ángeles es el séptimo punto. Los ángeles, aunque son superiores, mis hermanos, ellos nos prestan un servicio humildemente. Es muy largo el texto, solamente anótalo. Es el texto de Primera de Reyes 19, 3 al 7. Cuando el profeta Elías se desanimó porque supo que la reina Jezabel quería matarlo, y se fue hasta el desierto. Allá en el desierto, desanimado, le dijo a Dios, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando dice no soy mejor que mis padres, en este caso se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. De ellos está hablando. No soy mejor que ellos. Hombres de fe, hombres determinantes para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Como de esas veces cuando tienes un gran problema y como que no quieres saber de nada, no quieres saber de nadie, y te da por irte a la cama y perderte. Estaba tan desanimado. Pero mire qué pasó. Dios le envió un ángel. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come.
Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, pero ¿qué hizo? Volvió a dormirse. Se volvió a ir otra vez. Quiere decir que todavía seguía ahí en lo suyo. Pero volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Le tocó diciendo, fíjense qué importante, Dios a sus ángeles usa y nos da una oportunidad más para darle una respuesta correcta al Señor. Y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta, aún te queda tiempo de ministerio, Elías. Aún hay tiempo de hacer cosas para Dios. Ya llegará su momento de partir, pero todavía hay cosas por hacer para el Señor. Levántate, come. Qué interesante, mis hermanos. Los ángeles, mis hermanos, no son como nosotros, ¿verdad? Que vemos al hermano desanimado y ya fuimos una vez y ya le hablamos. No entiende, ahí que se quede. No, mira, los ángeles le llevaron su tortita a Amparito. Su lonche, su buen lunch. Una vez y otra vez. ¿Cuántas lecciones, mis hermanos, podemos tener? Debemos aprender a servir de esta misma manera. ¿Cuántas veces podemos encontrarnos con hermanos tan desanimados, tan desalentados? O cuántas veces, miren hermanos, pasa esto, cuántas veces llegamos a pensar que otros nos deben de servir a nosotros porque nosotros ya nos encontramos en un nivel de madurez más que aquellos. Que nunca nos pase eso. Jesús, mis hermanos, que tenía el supremo nivel de madurez, nos enseñó a tomar una toalla, nos enseñó a tomar un recipiente para lavar los pies de sus discípulos y nos enseñó el supremo servicio que debemos prestar a los demás. Seamos lo que seamos, porque delante del Señor no somos más que siervos inútiles. Eso es lo que somos. Y que nuestro único enfoque es hacer la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos ha hablado sobre los ángeles y hemos aprendido de ellos.